Buenos días, jóvenes. Bueno, ya estamos entrando a la semana 7 del curso, el ciclo ya. Estamos con solamente una semanita más para terminar todos los temas. Nos pone este ciclo que ha sido súper acelerado, ¿no? Esperamos que hayan sacado un buen provecho. Perdón. Sí. La semana pasada terminamos de ver rápidamente, bueno, nos introdujimos al término, a ciencia que corresponde a la taxonomía, ciencia que se encarga de clasificar a los organismos vivos, de ordenar a los organismos vivos, y la cual fue propuesta por Carlos Linneo, ¿no? Carlos Linneo, en el siglo XVIII, propone la clasificación y el ordenamiento de los organismos vivos, precisamente para poder tener una forma de determinarlos a cada uno de ellos a nivel mundial, poderlos identificar con un único idioma, vamos a decirlo así, y poder determinar si corresponde o no a la misma especie, ¿cierto? Y él propone la clasificación que viene desde el reino como la categoría superior, Phylum para los animales, división para las plantas en el mismo nivel taxonómico, y luego viene la clase, el orden, la familia, el género, la especie, proponiendo esta clasificación binomial compuesta por dos términos, ¿no? El género y la especie. Luego, en 1969, pues Günther que propone la clasificación de los organismos en 5 reinos. El reino Monera, que corresponde a las bacterias, el reino protista, que corresponde a los protozoarios, el reino fungi, que corresponde a los hongos, anteriormente llamado reino micota, y luego está el reino animalia, el reino plantae. ¿Correcto? Y es de estos dos últimos reinos de los que vamos a hablar esta semana. Vamos a ver rápidamente las características de estos individuos que conforman estos reinos y dónde han sido colocados dentro de la taxonomía. No se vayan a asustar ni a preocupar, en realidad son características muy simples y que ya hemos visto a medida que hemos ido desarrollando los temas en biología, ¿no es cierto? Entonces, si hablábamos del sistema nervioso, hablábamos de los tipos de sistema nervioso y qué organismos tenían dicho sistema nervioso. O si hablamos del sistema digestivo, pues era lo mismo. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto anteriormente con respecto a las características de estos organismos y adicionar una y otra característica. ¿Correcto? Entonces, esta semana vamos a hablar del reino animalia, vamos a empezar hablando del reino animalia y también vamos a tratar el reino plantae. ¿Ya? Entonces, empezando por el reino animalia, los animales, vamos a ver, vamos a apagar la cámara para que puedan ustedes ver bien las diapositivas. Vamos a ver que los organismos que han sido clasificados en este reino se caracterizan porque todos ellos son organismos que están conformados por células eucariotas, ¿correcto? Además, estas células no van a presentar una pared celular. Son organismos multi o pluricelulares. Su nutrición es heterótrofa. ¿Okay? Tiene un crecimiento ya definido, como les coloca acá, y una forma constante del cuerpo. Van a poseer movimiento como desplazamiento. Se pueden cambiar de lugar, ¿no? Entonces, en la mayoría de ellos va a verse los sistemas compuestos. Ahora, dentro del reino animalia, ya hemos hablado muchas veces de que estos organismos, el primer grupo, el más primitivo, no presenta tejidos. Estamos hablando del primer filum, que corresponde a las esponjas, que vendría a ser el filum porífero. El filum porífera, precisamente, es el primer grupo y se caracteriza porque no presenta tejidos, ¿correcto? Es el único. El resto de grupos va a presentar tejidos. Ahora, dependiendo también de los organismos, estos van a desarrollar en su constitución embrionaria, en su desarrollo embrionario, van a desarrollar o dos capas embrionarias, que vendría a ser el ecto y el endodermo,
a lo que a estos se les dice diploblastos o diploblásticos. O también hay organismos que dentro de su desarrollo embrionario van a formar las 3 capas embrionarias, que vendría a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. A estos se les dirá diploblastos o triploblastos, ¿no? Triploblastos o triploblastos. ¿Ya? ¿Y quién es quién? Si ustedes están manejando su separata, acá la tienen, la separata que les manda la PRE. En la primera página de biología, ustedes tienen aquí un mapa mental en la que les van a dar justamente la clasificación de todos los organismos y ahí también les van a decir cuáles son acelomado, perdón, de diploblastos y diploblastos. Entonces, si ustedes ven su separata, ahí está bien claro. Solamente hay 2 grupos, 2 filum de organismos que son diploblásticos. Y esos son los nidarios y los ctenóforos. Nada más, ¿no? Entonces es fácil de acordarse. Filum porífera no tiene tejidos. Nidarios, ctenófora, diploblastos. El resto, triploblastos. ¿Ya? Y dentro de los triploblastos vamos a observar que durante esta formación de capas germinativas, muchos organismos pues presentan las 3 capas germinativas sin ningún espacio particular, ¿no? A los que este grupo se les va a denominar acelomados, o sea, sin esta cavidad particular llamada celoma. No van a presentar dicha cavidad llamada celoma. Entonces, esos acelomados van a ser solamente los platelmintes, que es lo que vamos, uno de los filum que vamos a ver ahora, y también van a observar en su separata que dice los nemertea. Ese filum no lo vamos a ver, sin embargo, para que tengan una idea más rápida de lo que son gusanos. Los nemertea son gusanos que no presentan segmentación en el cuerpo, ¿ya? Sin embargo, son animales carnívoros, nocturnos, se alimentan de otros invertebrados. Tienen en la parte anterior una probóscide que les permite capturar a la presa. Esos 2 filum nada más son acelomados. Luego hay otro grupo de triploblastos que han desarrollado una cavidad corporal, pero esta cavidad corporal está constituida por el espacio que deja en el intestino y la capa muscular formada por el mesodermo. Esos son los pseudocelomados, porque presentan una cavidad que no es el celoma. Por eso le dicen pseudo, falso celoma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pseudocelomados? Solo 2. El filum rotífera, que corresponden al filum rotífera, y los nematodos. Ya, esos 2 solamente son pseudocelomados. El resto de organismos son celomados, es decir, sí presentan dicha cavidad, el celoma. Ustedes dirán, bueno, profesora, ¿pero qué es el celoma? ¿No? Usted dice, celomados, sin celoma, pseudocelomados, un falso celoma, una falsa cavidad. Y después están los celomados. ¿Pero qué es el celoma? El celoma es una cavidad constituida únicamente por tejido mesodérmico. El mesodermo, en el momento que se forma en el desarrollo embrionario, hace dentro de sí mismo un espacio, una cavidad. Eso es el celoma, que dependiendo del grado de evolución del organismo, estos pueden mantener el celoma durante todo su ciclo de vida. Pero en el caso de los vertebrados, por ejemplo, este celoma se reduce completamente, ¿no? Entonces, y forma, por ejemplo, la cavidad pericárdica, el espacio que hay entre las membranas que cubren el corazón, hay un pequeño espacio, ¿no? Entonces, ese pequeño espacio vendría a ser parte de lo que en algún momento fue el celoma en los vertebrados, ¿no? Pero esta cavidad se forma únicamente del mesodermo. ¿Ok? Y esos son los celomados. Y aquí pues tenemos al fin anélida, molusca, artrópoda, onicófora, equinodermata, cordata y todos los cordados, ¿no? Todos los cordados. ¿Ya? Entonces está claro eso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver primero este tipo de situación que podemos ver cuáles son aquellos organismos que no tienen tejido, aquellos que tienen tejido y dentro del desarrollo de los tejidos vamos a ver a los fibroblastos y los triploblastos. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver ahora en más detalle estas características, empezando por el filum porífera, las esponjas de mar. Entonces, el filum porífera
Por si acaso hay esponjas en la zona de arriba también, pero un ejemplo de porífera pues son las esponjas de mar. El filum porífera, les decía, se caracteriza porque precisamente no tiene tejidos, ¿cierto? No tiene una estructura compleja como es la de los tejidos y por tanto no va a desarrollar órganos. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? Siempre que hablamos de un órgano, siempre hemos dicho lo mismo. En el caso de los poríferos, el nombre del filum deviene de que este animal presenta numerosos poros a lo largo del cuerpo. Esos poros son los llamados poros inhalantes. Ahí lo tienen ustedes, poros inhalantes. Y eso es porque por esos poros van a ingresar el agua, trayendo las partículas alimenticias. En la parte superior está el poro exhalante, llamado también ósculo. Ahí lo van. Ya, ese es el poro exhalante. El cuerpo del animal está sostenido por unas pequeñas estructuras que son las espículas. Ahí está. Entonces, a todo lo largo del cuerpo del animal vamos a ver estas estructuras que son las espículas, que tienen un origen calcáreo o silicio. Entonces, tienen un origen mineral, ¿no? Y le van a dar, pues, soporte al cuerpo del animal. ¿Ya? Acuérdense que no tiene tejidos, entonces las espículas le dan el soporte al cuerpo del animal. El animal va a tener una cavidad interna, ya ustedes lo tienen acá como cavidad real. Esta cavidad interna es el espongiocele, aquí ustedes lo tienen. Y es ahí donde se va a derivar pues el agua y las pequeñas partículas de alimento que ingresan a través de los poros inhalantes. ¿Correcto? Además, acuérdense que el espongiocele está tapizado por un grupo de células que se encargan del proceso de digestión de las esponjas. ¿Alguien se acuerda qué tipo de digestión tenían las esponjas? ¿Se acuerda? Acuérdense, no hay tejidos. Si no hay tejidos, no hay sistemas. Entonces, ¿qué tipo de digestión tenían aquellos organismos que no presentaban un sistema digestivo? ¿Ninguno se acuerda? ¿Nadie? Esa digestión la realizaba la célula, una célula particular llamada coanocito. Entonces, ¿cómo se llama la digestión? Si la realiza la célula intracelular, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, los poríferos tienen una digestión intracelular, no presentan sistema nervioso, ¿ok? Y la excreción se hace a través del ósculo, ¿ya? Entonces, además, en su estadio adulto, los estadio adultos son sésiles. ¿Quiere decir eso? Miren acá las imágenes, las fotografías. Estos van a crecer sobre una superficie, no van a desplazarse. Son sésiles. Pero en su estadio larval, sí se pueden desplazar, forman parte del plancton. ¿Ok? Su reproducción, como bien les ponen acá, es sexual. Tienen unas células llamadas amebocitos que pueden transformarse en gametos y estos van a ser expulsados hacia el agua, hacia el medio ambiente, y esa fecundación va a ser externa, ¿no? Los gametos se encuentran en el agua y se fecundan. Entonces tienen una fecundación sexual, una reproducción sexual y también una asexual por también regeneración y también pueden realizar la progenición. ¿Ya? Entonces, este es las características básicas del filum porífero. ¿Ok? El siguiente filum que vamos a ver vendría a ser el filum Cnidaria. Entonces, el filum Cnidaria antes eran el filum Coelenterata, ahora ya no. Le dicen coelenterados en términos generales, coelenterados, pero corresponden al filum Cnidaria. ¿A quiénes vamos a encontrar acá? Ustedes lo tienen, a las medusas, a las hidras, a las anémonas. ¿Ok? Miren ustedes, las imágenes les muestran a cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características de este filum? Bueno, ya estos hemos dicho, ya presentan tejidos, son diploblásticos, ¿cierto? Sus características diploblásticas. Entonces presentan los dos tejidos. El ectodermo, que conforma la epidermis, ¿no? Que es la capa externa, está el ectodermo, que vendría a ser la epidermis, y el endodermo, ¿no?
Ya lo tienen. Mm. Aquí en esta imagen, ustedes están viendo acá el ectodermo hacia la parte externa y el endodermo la segunda línea, ¿no? La capa interna, el endodermo, que va a formar lo que se conoce como la gastrodermis, ¿ok? La capa interna, la gastrodermis, ¿ya? Y la gastrodermis es la que tapiza la cavidad del cuerpo del animal, que vendría a ser la cavidad gastrovascular, como aquí en la medusa y aquí en la actinia, ¿no es cierto? Esta es la cavidad gastrovascular. Esto lo digo también porque si ustedes observan esta imagen, aquí se pasó un poquito la flecha, ¿ya? Señalando a la mesoglia. Porque la mesoglia es una sustancia gelatinosa que se va a encontrar, como bien han puesto en esta imagen, se va a encontrar entre el ectodermo, es decir, entre la epidermis y la gastrodermis, entre el ectodermo y el endodermo. Entonces, en esta imagen sí está bien colocada la mesoglia, ¿no es cierto? Aquí, por favor, tengan mucho cuidado al ver esta imagen. La mesoglia va a estar entre el ectodermo y el endodermo. Esta fila bien finita. Ya, aquí se pasó un poquito la flecha de esta imagen. Tenga mucho cuidado. Lo que está señalando la mesoglia es la cavidad gastrovascular. Entonces, ahí mucho ojo. ¿Ok? Bien. La mesoglia es una sustancia de consistencia gelatinosa que le va a dar soporte, le va a dar forma al cuerpo del animal. ¿Correcto? Ahora, estos animales también se caracterizan porque presentan una única abertura por donde ingresa el alimento y salen los desechos, lo que se conoce como una boca ano, la cual va a estar rodeada por numerosos tentáculos. Ustedes lo pueden ver tanto en la medusa como en la hidra y las actinas. Presentan numerosos tentáculos, ¿correcto? La epidermis de estos tentáculos van a presentar unas células, que son los llamados nidocitos, y de ahí el nombre del filum, que son nidarias porque presentan unas células llamadas nidocitos. Y dentro de esas células vamos a encontrar unas estructuras llamadas nematocistos, ¿ok? Que van a estar conformadas por un flagelo y una sustancia urticante. Entonces, cuando el animal roza los tentáculos de estos organismos, cualquier animal, puede ser un pez, puede ser algún otro invertebrado, roza los tentáculos de estos organismos, entonces los nematocistos se van a disparar, son como látigos, ¿no? El flagelo sale como un látigo, se dispara e inyecta la sustancia urticante al animal que ha rozado los tentáculos, ¿ya? Y de esa forma ellos capturan a la presa también, porque no es solamente, no les sirve solo de defensa, sino para poder capturar su alimento, ¿no? E inmediatamente, pues, lo ingresan a la boca, ¿no? Eso se deben de acordar, ¿no es cierto? Entonces, porque eso lo vimos en el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, esas son una de las características. Vamos a encontrar aquí organismos marinos, como el caso de la medusa, las sardinas, y organismos de agua dulce, como el caso de la hidra. Vamos a encontrarlos en esos ambientes. ¿Ok? Vamos a ver dos formas en este film, dos formas. La forma pólipo, que vendría a ser estas formas sésil, o sea, van a crecer sobre una superficie, ¿no? La forma sésil en el estadio adulto de la hidra y la actina. Y la forma móvil, que vendría a ser la forma medusa, ¿no? Estos son los nidarios que se pueden desplazar, ¿no? La forma móvil, que es la llamada medusa. En la hidra y la actinia, por si acaso, la forma larval es móvil. La forma larval, nada más, es móvil. ¿Correcto? Ya cuando son adultos, son sésiles. Son sésiles. La medusa va a tener ambas formas. Pero la forma medusa como tal es móvil. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. Ese es el filum nidario. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, el otro filum corresponde al filum Ctenophora. Aquí vamos a encontrar a todos los llamados peines de mar. Estos son exclusivamente marinos. El filum Ctenophora, o mejor dicho, los individuos que corresponden a este filum, los peines de mar, antes eran considerados dentro del filum nidario, porque si ustedes observan, se parecen mucho a las medusas, ¿no? Tienen el cuerpo globoso, tienen tentáculos, pero lo que no tienen los ctenóforas, y fue el motivo por el que se les retiró del filón Cnidaria, fue precisamente que no tienen los nidocitos. ¿Ok?
no tienen los miocitos. Entonces, por eso se les retira del filum nidaria, se les coloca en sus propios filum, que es el filum ctenófora, y es ahí donde entran a otra clasificación. Los ctenóforos, como pueden ver, presentan el cuerpo globoso, acá ustedes lo tienen. Presentan dos tentáculos, muy diferente a los nidarios, que presentan varios. Estos tentáculos pueden estar ramificados, como pueden ver en la imagen. Además, otra característica es la presencia de 8 filas de peines o tenos, de ahí el nombre del film, ¿no? De tenófora. 8 filas de peines o tenos. Los peines, también llamados tenos, son cilios fusionados. Le va a dar pues mayor capacidad de movimiento al animal. Ya también presenta una boca ano, una cavidad gastrovascular, ¿no? Entonces también es un diploblasto. Además presentan, como ven en la imagen, bioluminiscencia. Esta bioluminiscencia les sirve para poder defenderse, ¿no? Al iluminarse, pues le dan una apariencia para espantar a los depredadores, ¿ya? Van a vivir en las profundidades mayores, ¿ok? Entonces, este es la característica del fenotipo. El otro filum que hemos visto también anteriormente, vendría a ser el filum platelminta. Aquí están todos los gusanos planos, ¿no? Los platelmintos. Estos organismos se caracterizan porque presentan una simetría bilateral, ¿no? Hacen una simetría bilateral. Su cuerpo es aplanado, de ahí el nombre del filum. Su cuerpo es aplanado dorso-ventralmente. No presenta sistema circulatorio. Cuando hablamos de sistema circulatorio no los mencionamos. No presentan sistema circulatorio. ¿Okay? Su sistema nervioso está conformado por unos ganglios cefálicos, de los que se desprenden los cordones nerviosos, acuérdense. Entonces tiene el sistema ganglionar, el sistema nervioso, ¿correcto? Luego presenta un sistema digestivo incompleto. Presenta un sistema digestivo incompleto conformado por una boca, una faringe, sus ramas intestinales, ¿no? Y como tiene un sistema digestivo incompleto, su digestión es intra y extracelular. Pues acuérdense que todos los organismos que presentan sistema digestivo incompleto, eso incluye a los ctenóforos, a los nidarios, su digestión, perdón, es intra y extracelular. ¿Correcto? Su sistema excretor está conformado por los protonefridios. Acuérdense de eso. Los protonefridios, los cuales están conformados por las células flamígenas. ¿Ok? Todos ellos son hermafroditas. Son hermafroditas, ¿no? Y aquí vamos a ver organismos de vida libre, como los turbinarios, que están conformados por las planarias, la notoplana, y organismos parásitos. Dentro de los parásitos vamos a ver 3 clases. Los monogenea, que se encuentran van a parasitar las branquias de peces, principalmente. Luego están los tremátodas, como la duela hepática, la fasciola hepática, la que parasita los conductos hepáticos, los conductos biliares, ¿no? Ustedes ven, tiene como una suela de zapato, ¿no? Aplanado, ¿no? Y los céstodos. ¿Mm? Ahí está. Otra cosa que tienen que recordar, que los céstodos no presentan sistema digestivo, son los únicos platillos que no presentan sistema digestivo, porque estos viven en el tracto intestinal, en el intestino delgado. Entonces, el alimento lo toman por absorción. Acuérdense que en el intestino delgado se hace la digestión de los alimentos, entonces es líquido. Entonces, ellos no necesitan digerir, solo lo absorben, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí en este grupo, repito, vida libre y parásitos. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No tienen ninguna consulta? ¿Todo bien? Bien. Entramos luego al otro filum, que vendría a ser el filum rotífera. Aquí todos los organismos son de vida libre. Absolutamente todos son de vida libre. Aquí no vamos a encontrar parásitos. ¿Ok? Y los vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, son de agua dulce, forman parte del plancton. ¿Ok? El plancton es todo este conjunto de algas y microorganismos que van a encontrarse en la superficie de los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, los rotíferos
se caracterizan porque en la parte anterior de la zona cefálica, su región cefálica, en la parte anterior, va a presentar estos discos retráctiles, que son discos que presentan cilios. El animal mueve los cilios para poder hacer que el agua circule. Y con esto va a atraer, bueno, vamos a poner un rato acá. Entonces, les decía que el animal mueve sus cilios y esto hace que el agua se mueva, atrayendo las partículas alimenticias. ¿Ok? Una vez que ocurre eso, los cilios se retraen. Y al hacer el movimiento de retracción, el agua ingresa a través de la boca, que se encuentra justamente, si ven esta imagen, en el medio de los discos ciliados. Ahí se encuentra la boca. Entonces, por ahí puede ingresar la partícula alimenticia. ¿Correcto? Ahora, la estructura del sistema digestivo de este animal es completa. Presenta una abertura que vendría a ser la boca y una salida que vendría a ser el ano. ¿Ya? Entonces, tiene un sistema digestivo completo. Pero lo particular de su sistema digestivo es que tiene una estructura que sirve para triturar su alimento, porque puede alimentarse de pequeños crustáceos, minúsculos crustáceos. Esa estructura es el mástag, si no me equivoco, está por acá. Sí, no, ahí está, mástag. ¿Ya? Esa es una estructura que le permite triturar el alimento al animal. ¿Ok? Entonces tiene un sistema digestivo completo. ¿Ya? Entonces, el cuerpo de este animal está protegido por una membrana llamada lórica. Si lo puedo escribir. Disculpa, pero para que se acuerden un poquito. Sí, ok. Sí, lórica. ¿Ya? Todo su cuerpo está protegido por esta membrana llamada lórica. ¿Ok? Va a tener un pie que está conformado por dos dedos y le va a permitir fijarse a la superficie, ese pie, pero también le va a permitir reptar. O sea, puede reptar a través de la superficie de las algas o para desplazarse, o también puede usar los discos ideados también para poder desplazarse. ¿Ya? Entonces, esas son las características de los rotíferos. ¿Correcto? Luego está el filum nematoda, que corresponde a las lombrices intestinales, llamados nemátodos. Estos se caracterizan porque presentan el cuerpo cilíndrico. Su cuerpo es alargado, como pueden ver en la imagen, alargado, pero cilíndrico, no es aplanado. Este ya es cilíndrico, ¿correcto? Entonces vamos a ver organismos tantos de vida libre como parásitos aquí. Aquí vamos a ver ya organismos, estos son organismos dioicos, como les ponen acá. Vamos a ver hembras, que son las de mayor tamaño, y machos, que son de menor tamaño. Las hembras en estos filum siempre van a ser más grandes, porque son las que cargan los huevos, ¿no? Entonces, van a ser siempre de mayor tamaño. Su cuerpo está protegido por una membrana que es la cutícula. Acá la tienen, ¿cierto? Entonces, en el caso de los organismos parásitos, de los nematos parásitos, esta cutícula le da bastante resistencia al parásito que está en el tracto digestivo, y a pesar de que nosotros podemos producir ácido clorhídrico en nuestro sistema digestivo, este no lo daña, gracias a la cutícula. La protege. Eh, entonces han desarrollado una resistencia y pueden ser de vida parásita, ¿no es cierto? Y también van a parasitar no solamente a los animales, en este filum también hay parásitos de plantas, también pueden parasitar a las plantas. Y también hay organismos de vida libre, entonces los podemos encontrar en el agua, los podemos encontrar en el suelo, ¿no? Y van a formar parte de los organismos que degradan la materia orgánica, ¿cierto? En el suelo, ¿ya? Entonces, esas son las características. Su sistema digestivo es completo.
Su sistema digestivo completo presentan una boca y un ano. ¿Ok? Entonces, esas son las características de los nemátodos. Como pueden ver, o sea, lo que estamos dando son características básicas, ¿no? Simples, sencillas, ¿ya? Entonces, no necesitan preocuparse mucho. Luego entramos al filum Annelida, son otros gusanos, pero a diferencia de los nemátodos, estos presentan el cuerpo segmentado, anillado. Por eso filum Annelida, entonces los gusanos segmentados. ¿Ok? Cada segmento se le llama metámero también, por si acaso. Bien, ellos presentan también un sistema digestivo ya completo. Su sistema nervioso es ganglionar, acuérdense de eso, ¿no? Presentan en la parte anterior, les decía en un momento, el ganglio supraesofágico e infraesofágico, ¿no? Y en cada segmento, en cada metámero, presenta un par de ganglios. Entonces, presenta un sistema nervioso ganglionar. La respiración de estos organismos es cutánea, ¿ya? Pues van a respirar a través de la piel. Tienen una respiración cutánea. Su sistema circulatorio es cerrado, ¿ok? Tienen un sistema circulatorio cerrado. Su sistema excretor está conformado por los nefridios, acuérdense, ¿ya? Vamos a encontrar organismos hermafroditas, como en el caso de los oligoquetos, por ejemplo, la lombriz de tierra es hermafrodita, ¿no? Vamos a encontrar también organismos dioicos, ¿no? Como los poliquetos. Ahí vamos a encontrar hembras y machos. ¿Ok? Vamos a ver los de vida libre, como son la lombriz de tierra y los poliquetos, que son gusanos marinos, y también los parásitos, como las sanguijuelas, ¿no? A las sanguijuelas se les considera parásitos. ¿Por qué? Porque ellos para poder alimentarse tienen que subir al cuerpo del animal y succionar la sangre. En sus glándulas salivales tienen una sustancia anticoagulante. Entonces, cuando empiezan a succionar, esta sustancia anticoagulante evita pues que se forme el coágulo en la sangre y de esa forma se alimenta. Entonces, una vez que la sanguijuela se vuelve gordita de tanto alimentarse, se suelta del animal o puede quedarse prendido en el animal y seguir alimentándose, ¿no? Por eso se le dice que son parásitos, porque necesitan estar sobre algún organismo vivo, algún animal para poder alimentarse, ¿ya? Pero pueden, después de alimentarse, soltarse y esperar que otro animal pase para poder subir nuevamente y nuevamente alimentarse de él, ¿ya? Eh, Vamos a ver aquí dos clases. La clase clitelata, que está conformada por la lombriz de tierra y las sanguijuelas, los iridios, y el nombre de la clase se debe precisamente a este segmento que ustedes pueden ver acá, es más marcado en la lombriz de tierra. Ese es el clitelo. Y en el clitelo se abre, perdón, el poro escritor perdón, el poro reproductor, no, escritor, reproductor. Este es el clitelo. Entonces, debido a este segmento, que es más vistoso en las lombrices de tierra, más que en los iridios, no son, corresponden a la clase clitelata, ¿ya? Y luego está la clase poliqueta, que vendrían a ser los gusanos de mar, ¿no? Los poliquetos. Ya, esas son las dos clases que vamos a ver en este film, ¿ok? Son de simetría bilateral. Son de simetría bilateral, ¿ya? Entonces, ese es el filum Annelida. El siguiente filum que nos correspondería ver vendría a ser el filum molusca, los moluscos. ¿Ok? En general, todos ellos presentan una concha. Mayormente es externa, ¿correcto? Entonces ustedes pueden ver que presentan una concha externa, ¿acá? Y una cabeza bien definida en la mayoría de los casos. También los pulpos presentan una conchilla. Bueno, en general los cefalópodos, ¿no? No solo los pulpos, los cefalópodos. Si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de ver limpiar o han limpiado de repente un calamar, entonces cuando ustedes limpian el calamar, dentro del calamar van a encontrar ustedes una estructura como una hoja bien finita, transparente, alargada, fusiforme. Esa es la conchilla,
¿ya? Entonces los moluscos se caracterizan precisamente porque presentan una concha conchilla, ¿no? Esta concha conchilla va a ser formada por una membrana que todos ellos tienen llamada manto. Esta membrana va a secretar carbonato de calcio y gracias a ella se va a formar la concha conchilla. ¿Ok? Van a presentar también una estructura, un juego de dientes llamado rádula. Ahí ustedes lo tienen. Es un juego de dientes, ¿ya? Que me sirve para rasgar el alimento. ¿Ok? Su respiración es branquial. Ellas presentan branquias filamentosas. Y la mayoría de ellas va a tener un pie muscular, como pueden ver acá. Y también en el caso de los bivalvos, como la almeja, la concha de maní, presentan un pie muscular, ¿no? Que les va a permitir, pues, desplazarse, ¿no es cierto? En el caso de los cefalópodos, este pie ha sido transformado en tentáculos. Presentan tentáculos. En el caso de los cefalópodos, ¿ok? Eh, Su sistema nervioso es ganglionar también, acuérdense de eso. Presentan un sistema nervioso ganglionar, ¿ya? En el caso de los moluscos como el caracol o los bivalvos como las almejas, las conchas de menico, el choro, presentan un sistema circulatorio abierto, acuérdense, mientras que los cefalópodos presentan un sistema circulatorio cerrado, ¿ya? Son de simetría bilateral, ¿ok? Son de simetría bilateral y son de vida libre, ¿no? Ya son de vida libre, ¿ya? Y los vamos a encontrar tanto en el mar como en agua dulce, ¿ya? En agua dulce. Luego tenemos al filum Onychophora. El filum Onychophora, que corresponde a los peripatos, antes estos peripatos formaban parte de otro filum, que vendría a ser el filum perdón, el filum Arthropoda. Pero estos fueron retirados de ese filum porque tienen características diferentes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, no presentan ese exoesqueleto quitinoso como en el filum Arthropoda. Antes, los peripatos eran considerados clase Onychophora, que correspondía a una clase de los artrópodos. Ahora no, se les ha retirado y se les ha puesto en su propio film, o sea, una categoría superior, ¿no es cierto? Porque no presentan ese exoesqueleto quitinoso. Su cuerpo está protegido por una membrana, una cubierta fina, que vendría a ser la cutícula, que ustedes lo tienen acá. Cutícula. ¿Ok? Ahí lo tienen. ¿Ya? Su cuerpo es alargado, ¿no? Más o menos cilíndrico. Presenta una segmentación interna. Presenta una segmentación interna. Entonces, si ustedes ven la imagen, no tiene esos anillos o esos segmentos como se ven más marcado en los anélidos, ¿cierto? Si nosotros retrocedemos, vemos, por ejemplo, a la lombriz de tierra, si se ve claramente igual en los iridios, se ve claramente esta segmentación del cuerpo. En el caso de los peripatos no se ve. Sin embargo, si nosotros abrimos al animal, pues internamente se va a ver la segmentación del cuerpo. Por eso dice segmentación interna, ¿ya? Presenta un par de patas carnosas en cada segmento del cuerpo. En cada segmento del cuerpo presenta un par de patas carnosas. Esas patas reciben el nombre de lopopodios. Lopopodios. Y presenta también un par de antenas, también carnosas, miren ustedes, ¿no? Y largas. Este animal es depredador de hábitos nocturnos, ¿ya? Entonces, él va a expulsar sustancia que va a permitir, pues, paralizar a su presa y luego engullirla, ¿ok? Su sistema circulatorio es abierto, ¿ya? Presenta un sistema circulatorio abierto, ¿ya? Ese es el filum Onychophora. Luego tenemos al filum Arthropoda. En el caso del filum Arthropoda, estos van a presentar como característica el cuerpo segmentado. Todos los artrópodos van a presentar un cuerpo segmentado. Esto es como característica general del filum. Todos presentan un cuerpo segmentado. Sus apéndices, es decir, sus patas, sus antenas, son articuladas.
presentan un exoesqueleto quitinoso que van a poder mudar cierto tiempo para poder crecer. ¿Correcto? Su sistema digestivo es completo, su sistema circulatorio es abierto. Aquí vamos a ver que hay hembras y hay machos, o sea, son dioicos, ¿no? Hay tanto individuos hembras como individuos machos. Su respiración es a través de branquias, ¿ya? Presentan branquias, ¿no? O tráqueas también, o filotráqueas, va a depender de la clase que ahorita vamos a ver, ¿ya? Presenta el sistema excretor conformado por las llamadas glándulas coxales, verdes o los túbulos de Van Dijk. También va a depender de a qué clase pertenece. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, vamos a ver aquí en el Phylum Arthropoda 5 clases. 5 clases, ¿ya? La primera clase de la que vamos a hablar es la clase insecta. Está conformado por todos los insectos. Anteriormente, esta clase era clase hexápoda. Hexo de 6, hexápoda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta clase se caracteriza porque presenta 3 pares de patas, o sea, 6 patas. El cuerpo está segmentado en cabeza, tronco y abdomen. ¿Ya? 3 segmentos, cabeza, tronco, abdomen. Presenta un par de antenas. Esa es la característica de la clase insecta, un par de antenas. Presentan 2 pares de alas, ¿ok? 2 pares de alas, ¿ya? El aparato bucal está conformado por piezas bucales, las cuales son diferentes dependiendo de la dieta del insecto. Puede ser masticador, puede ser lamedor, picador, chupador, ¿no? Se va a depender de qué se alimenta el insecto. Su respiración es traqueal. Su respiración es traqueal y su sistema excretor está constituido por los túbulos de Malpighi. ¿Okay? Todos ellos tienen un desarrollo indirecto. Quiere decir que van a pasar por un proceso de transformación llamado metamorfosis. En el caso de los insectos, me estaba olvidando, porque decía, hay algunos, todos ellos tienen 2 pares de alas, no todos. Algunos insectos no presentan alas, ¿ok? Algunos insectos no presentan alas, como pueden ser las pulgas o pueden ser los piojos, por ejemplo. Ellos no presentan alas, esos son los ápteros que les dicen, ¿no? No van a presentar alas, ¿ya? En el caso de las termitas, por ejemplo, tampoco, ¿no? Las hormigas tampoco, solo las reinas pueden presentar alas o algún individuo dentro de la sociedad que no es un obrero, ¿ya? Entonces, esas son las características de los insectos. Luego tenemos a la clase arácnida. En el caso de la clase arácnida, aquí vamos a encontrar a las arañas, obviamente, a las garrapatas, a los ácaros, a los escorpiones. Y se caracterizan porque su cuerpo está conformado por 2 segmentos. El cefalotórax, que es la fusión de la cabeza y el tórax. Acá ustedes tienen cabeza y tórax unidos. Vendría a ser el cefalotórax y el abdomen. No presentan alas, no presentan antenas y presentan 4 pares de patas, 8 patas. Esa es la característica. ¿Ok? Vamos a encontrar depredadores como las arañas, los escorpiones, y vamos a encontrar parásitos como las garrapatas y los ácaros. En el caso particular de las garrapatas y los ácaros, la parte anterior es esta partecita reducida, que para las arañas y los escorpiones vendría a ser el cefalotórax. Esta pequeña partecita reducida de los ácaros y las garrapatas, que vendría a ser la región anterior, ya se llama natostoma. Natostoma. Y el cuerpo, que es el más grande, recibe el nombre de idiosoma. ¿Ok? Entonces, esas son las características. Entonces, vamos a ver organismos de vida libre y parásitos. Igual que en los insectos, que vamos a ver de vida libre y parásitos, como los piojos y las pulgas, que son parásitos, también en los arácnidos, que vamos a ver individuos de vida libre y parásitos. ¿Ya? Van a presentar, en el caso de los de vida libre, que son depredadores como la araña y los escorpiones, van a presentar glándulas de veneno, ¿okay? Para paralizar a la presa. Ese es el Phylum Arthropoda. Luego tenemos al Phylum Malacostraca, que vendrían a ser los crustáceos.
¿ya? Antes llamada Phylum Crustacea, ¿no? Ah, perdón, clase Crustacea. Clase Crustacea, aquí está en la clase Malacostraca, están los crustáceos. Entonces, ellos van a caracterizarse porque su cuerpo está conformado por dos segmentos. El cefalotórax, que en este caso lo tenemos acá, igual en el cangrejo todo esto es el cefalotórax. Y el abdomen, que vendría lo que nosotros llamamos la cola, ¿no? En los langostinos, los calamares, por ejemplo, que decimos la cola es el abdomen, ¿ya? En el caso del cangrejo, el abdomen está volteado hacia la parte ventral, ¿ya? Es planito. Bien. En, en el caso de los malacostraca, van a presentar 5 pares de patas, de las cuales el primer par de patas ha sido modificado en una pinza o quela. Ahí ustedes lo pueden ver. Presenta también 2 pares de antenas, ¿ok? 2 pares de antenas. Su respiración es branquial. Su sistema, bueno, ya saben que su sistema circulatorio es abierto. Esto es para todos los del Phylum Arthropod. Su sistema excretor está conformado por las glándulas antenales, llamadas también glándulas verdes. Su desarrollo también es indirecto, ¿ya? Son dioicos también. Y vamos a encontrar los organismos marinos y de agua dulce, ¿ok? Luego tenemos al Phylum Chilopoda, que vendría a estar conformado por los 100 pies, ¿no? La primera imagen que ustedes observan corresponde a los 100 pies. Los quilópoda se caracterizan porque presentan el cuerpo alargado, aplanado, con varios segmentos. Van a presentar un par de patas por cada segmento del cuerpo, excepto en el primer segmento donde se encuentran las antenas largas y en el último segmento donde van a encontrarse sus artejos que van a estar conectados a glándulas de veneno. ¿Ok? Estos son depredadores carnívoros de hábitos nocturnos. Y también vamos a encontrar dioicos acá. Estos son dioicos, ¿ya? Luego tenemos a los diplópoda, los 1000 pies, ¿no? Ellos presentan el cuerpo también alargado, más o menos cilíndrico, también segmentado, y por cada segmento ellos van a presentar 2 pares de patas. De ahí que se le visualiza como si tuviera 1000 pies, ¿no? En realidad no llegan a los 1000, pero presenta varias patitas. Porque presenta 2 pares de patas, o sea, 4 patas por segmento del cuerpo. Estos son herbívoros, ¿ya? Y de hábitos diurnos. Ellos no van a presentar glándulas de veneno. Los 100 pies sí son peligrosos. Su veneno es muy potente, ¿no? Pueden matar a animales grandes, de gran tamaño. ¿Ya? Los 1000 pies no. Ellos no van a presentar veneno. ¿Ok? Entonces, hasta ahí preguntas. ¿Algo que no haya quedado claro? Todo está claro. Bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? El siguiente filum que nos corresponde ver corresponde al filum Equinodermata. El filum Equinodermata está conformado por representantes exclusivamente marinos. ¿Okay? Aquí no vamos a encontrar en agua dulce. Entonces, tenemos a quienes, a la estrella de mar, al erizo de mar, al pepino de mar, a la llamada estrella frágil, ¿no? Entonces, todos son exclusivamente marinos, ¿ya? No hay equinodermos en agua dulce. ¿Okay? Su cuerpo está conformado por unas pequeñas espinas, por eso dicen cuerpo espinoso. En el caso de las estrellas de mar, por ejemplo, son muy pequeñitas, ¿no? Porque si ustedes tocan el cuerpo de la estrella de mar, sí van a ver que es áspera. En el caso del erizo de mar, sí son más grandes, ¿no? Pero está conformado, tiene un cuerpo pues espinoso, está conformado por espinas. Su simetría es pentarradial, ¿ya? Su simetría es pentarradial. La locomoción lo hacen gracias a los pies ambulacrales o ambulacros. Ustedes lo tienen acá. Esta locomoción se debe al sistema acuífero que presentan. El sistema acuífero está constituido por la madre porito. Entonces, en la parte anterior, dorsal del animal, cerca al ano, a ver, déjenme ver un ratito su separata, creo que ahí lo tienen la imagen. Sí. Si ustedes observan su separata,
aquí una separata, aquí la vista dorsal del animal, en la zona media está el ano, lateral al ano está una abertura, que es la llamada madre porito. ¿Ok? La madre porito es la abertura por donde ingresa el agua al cuerpo del animal, ¿correcto? Y este sistema acuífero está conformado por varios canales que van a distribuirse a todo lo largo del cuerpo del animal. Y este sistema acuífero está conectado a sus podos o pies. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los pies ambulacrales que les mencionaba? Entonces, gracias a esta circulación del agua, ellos van a poder mover los podos o pies y con esto pues van a permitirse el desplazamiento. ¿Ok? Eso es lo característico de los equinodermos. Luego tenemos al filum hemicordata. Aquí tenemos como único representante a los balanoglosos. Este organismo se caracteriza porque presenta el cuerpo de un gusano, ¿no? O sea, ustedes pueden ver, está el cuerpo alargado, aquí también lo pueden ver, tiene el cuerpo alargado, un gusano, y ese cuerpo está dividido en tres regiones. Presenta la región anterior, que es la probóscide, que es la región preoral, ¿no? Luego está el collar, ¿no? Y luego está la parte del tronco, que ustedes ven acá, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden distinguir, aquí lo vamos a resaltar, acá está la probóscide, que es la región preoral, está el collar, también llamado mesosoma, ¿no? Ahí está el collar, cuello también le dice, y la región del tronco, ¿no? Este es el tronco, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, la región branquial, por donde respiran, ¿no? En todos sus órganos, ¿no? Genital y demás, ¿ya? Entonces, esta tiene el aspecto de un gusano, ¿ok? Eh, lo característico de este animal es que presenta lo que se conoce como una estomocorda. La estomocorda es una extensión del tubo digestivo en la parte anterior del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo característico de este animal y es también el motivo por el que se le retiró del filum cordata, porque antes los balanoglosos se les consideraba dentro del filum cordata, pero cuando se vio realmente cómo estaba estructurada la estomocorda, se determinó pues que no constituía a una notocorda, entonces se le retiró y se le puso falsa notocorda o estomocorda, ¿no? Estomocorda porque precisamente viene de la extensión del tubo digestivo, ¿no? Entonces, de ahí el motivo por el que se les retiró del filum cordato, ¿ya? Y otra característica es que presentan las hendiduras branquiales, ¿no? Ahí está. Le permite el proceso de respiración, ¿ya? Son organismos, perdón, sedentarios, ¿no? Y marinos, ¿no? Son exclusivamente marinos, ¿ya? Ese es el filum hemicordata. Luego tenemos al filum cordata. Este filum, todos los organismos que pertenecen a este filum, se caracterizan porque presentan hendiduras branquiales, ahí está, hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda. Esas son las tres características más saltantes del filum cordata, ¿no? Que une a todos los organismos en este filum. Ahora, estas tres características pueden permanecer durante todo el ciclo de vida del animal o pueden ir desapareciendo a lo largo del ciclo de vida del animal. Ya, va a depender de cada organismo, ¿ya? Sin embargo, todos los de filum cordata van a presentar a lo largo de su desarrollo embrionario estas tres características: hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal, notocorda, ¿ya? Todos ellos con simetría bilateral, como dice acá, y presentan un sistema nervioso dorsal. Que, sin embargo, estas tres características del filum van a ir desarrollando o desapareciendo dentro del animal. Dentro del filum cordata, nosotros vamos a ver tres subfilum, empezando por el subfilum urocordata. Ustedes lo tienen ahí. Subfilum urocordata, anteriormente llamado tunicata. Aquí tenemos a todos los tunicados, las llamadas asidias,
¿no? Y como ustedes observan, estos presentan el cuerpo en forma de un barrilito, ¿no? De un barril. Esto en su estado adulto, como pueden ver acá, en su estado adulto. Porque en su estado larval, que es la imagen que ustedes observan, ellos presentan una cola. ¿Eso qué significa? Significa que en el estado adulto, ellos son sésiles. No se van a desplazar, no se van a mover. Van a desarrollarse en su estado adulto pegados a una superficie. Mientras que el estadio larval es móvil, gracias a su cola. Es móvil. Ahora, el Suphinum urocardata, en su estado larval, va a presentar las tres características del filum. Va a presentar hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda. Pero el cordón nervioso dorsal y la notocorda se encuentran en la cola. En la cola. De tal manera que cuando este va hacia la mejor dicho, busca una superficie donde crecer, va a hacer una torsión de su cuerpo para que la zona del cuerpo crezca hacia la superficie, entonces pierde la cola. Y al perder la cola, pierde el cordón nervioso dorsal y la notocorda, quedándose solo en su estadio adulto con las hendiduras branquiales. Con las hendiduras branquiales, ¿correcto? Ahora, el cuerpo del animal está forrado, protegido por una túnica, ¿no? Una membrana, el nombre de túnica es una túnica constituida de tunicina, ¿ya? Van a presentar los llamados sifones. Está el sifón inhalante, que es una proyección en la túnica que protege la boca, que es por ahí donde va a ingresar los alimentos, y el sifón exhalante o atrial, que es por ahí donde van a expulsarse los desechos. También pueden expulsarse los gametos. Estos son monoicos, lo que se conoce como hermafroditas. Su fecundación es externa, van a expulsar los gametos al medio ambiente y ahí se van a fecundar. ¿Ok? Y son exclusivamente marinos. Son exclusivamente marinos. ¿Ya? Estos son los tunicados. Luego, el otro subfilum es subfilum cephalocordata. En subfilum cephalocordata nosotros tenemos acá al Amphioxus. Este es el nombre. A ver si lo vamos. ¿Todo bien? Este es el. Perdón. Disculpen la letra. Amphioxus. ¿Ya? Sí, se lee Amphioxus. Estos son los anfioxos. Son organismos exclusivamente marinos. Son exclusivamente marinos de vida libre y como pueden ver su cuerpo es alargado, aplanado lateralmente, aplanado lateralmente, ¿ya? Presentan durante todo su estadio de vida las tres características del filo, ¿no? Presentan las hendiduras branquiales, presentan el cordón nervioso dorsal, presentan la notocorda. ¿Okay? Estos van a vivir en los fondos arenosos, entierran su cuerpo en los fondos arenosos, ¿ya? Es una característica de este subfilo cefalocordata. Finalmente tenemos al filum cordata. En caso del filum cordata, los cordados van a caracterizarse porque presentan una columna vertebral, ¿no? En la mayoría de ellos con dos pares de extremidades. Su sistema circulatorio cerrado, ¿no? Presentan dimorfismo sexual, es decir, se puede diferenciar la hembra del macho, ¿no? Presentan un sistema nervioso centralizado, ¿no? Ya, más desarrollado, ¿no? Y presenta lo que se conoce como un sistema integumentario, es decir, capas que conforman, ¿no? La piel, ¿no? La piel está constituida por varias capas, ¿no? Y que va a proteger el cuerpo, ¿ya? Eh,
En el caso de del filum cordata, las características, perdón, en el caso del subfilum vertebrata, perdón, las características del filum cordata van a variar dependiendo de la clase. Pero, por ejemplo, la notocorda en los vertebrados va a desaparecer y va a ser reemplazada por la columna vertebral. Ojo, yo no estoy diciendo que la notocorda se transforma en columna vertebral porque eso no es así. Cuando nosotros nos constituimos en un embrión, lo que aparece es la notocorda como un eje, ¿no? Un eje en el desarrollo embrionario. Sin embargo, esta notocorda desaparece a medida que se va formando la columna vertebral. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar restos de notocorda? Por ejemplo, constituyendo las células, los núcleos de las células de los discos intervertebrales. Ahí vamos a encontrar lo que alguna vez fue parte de la notocorda, ¿no? Pero la notocorda desaparece en los organismos, ¿no? Las hendiduras branquiales, por ejemplo, en el caso de los peces aún se mantienen en las branquias. En el caso de los organismos como los mamíferos, estas hendiduras branquiales van transformándose en parte de lo que constituye el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a ver esas modificaciones a lo largo de las clases que conforman el subfilum vertebrata, ¿ya? Dentro del subfilum vertebrata, ustedes tienen todas las clases que vamos a ver rápidamente, empezando por la clase elasmobranquia. Aquí están todos los peces elasmobranquios, los peces cartilaginosos, como pueden ser los tiburones y las rayas. En este caso, estos organismos se caracterizan, en algunos de ellos, que presentan el cuerpo aplanado dorsoventralmente, como en el caso de las rayas y mantarrayas, pero también pueden presentar el cuerpo, perdón, fusiforme, alargado, como en el caso de los tiburones, en la que vamos a ver las hendiduras branquiales a lo largo, perdón, en la zona lateral del cuerpo de los tiburones. Entonces, cuando ustedes han visto, por ejemplo, en una película, no sé, en un documental a los tiburones nadar, en las zonas laterales, la parte cefálica, en la cabeza, han visto unas líneas bien marcadas. Esas son las branquias. Esa es su parte del sistema respiratorio. Y en el caso de las mantas, en las mantarrayas o las rayas, se encuentra en la zona ventral, ¿no? Se encuentra en la zona ventral, esas branquias laterales, ¿no? Esas aberturas branquiales, ¿ya? Su cuerpo presenta una piel con espinas muy pequeñitas, ¿no? Entonces es áspero. Si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir al mercado y ver en la zona donde venden pescados, ver al toyo, por ejemplo, o al toyo marrajo, al toyo diamante, que le dicen, que han visto la piel y tocan esa piel, van a sentir que la piel es como una lija muy fina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está constituido por estos dientecillos quitinosos. Es muy fina, ¿no? Esos dientecitos que forman la piel de los elasmobranquios, ¿no? No presentan escamas, muy diferente, ¿no? No presentan escamas, ¿ya? Son ovovivíparos, ¿no? Ya saben, los ovovivíparos son aquellos que colocan huevo, pero ese huevo va a eclosionar dentro del vientre de la madre, ¿ya? Muy diferente a la clase Actinopterigia, que está conformada por los peces óseos. ¿Cuáles son los peces óseos? Aquellos que presentan un sistema óseo, ¿cierto? Para que ustedes lo entiendan mejor, aquellos peces que presentan espinas. Entonces, cuando ustedes han comido un pez donde han encontrado espinas, ese es un pez óseo. Tenemos acá, por ejemplo, a la trucha, al lenguado, a la anchoveta, al bonito, ¿no? Al perico, al ojo de uva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a observar que su piel está conformado, protegido por escamas. ¿No? Presentan varias escamas. ¿No? Su respiración también es branquial. Presentan una vejiga natatoria que le permite la flotación y una línea lateral. Realmente es una línea muy fina lateral, que es más que todo una línea sensitiva. Le va a permitir al animal poder determinar a qué distancia rompen las olas, a qué distancia está de repente su alimento, ¿no? Porque choca del organismo hacia el objetivo, ¿no? Gracias a las olas, ¿ya?
ambos son poiquilotermos. Poiquilotermo, ¿qué significa? Significa que su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, ¿no? Su temperatura corporal se adapta de acuerdo a cómo va variando la temperatura ambiental. ¿Ok? Entonces, esos son los peces óseos, ¿no? Los actinomerinos. Luego está la clase anfibia. En el caso de los anfibios, ellos presentan una piel desnuda, lisa y húmeda. ¿Ya? Ellos van a presentar glándulas que le van a permitir la secreción del mucoso moco, que le va a permitir mantener la humedad del cuerpo. También pueden presentar en algunos casos glándulas de veneno o pueden presentar algunos casos glándulas de veneno. ¿Ya? Su respiración es cutánea, en el caso de los adultos, puede ser cutánea o a través de los sacos pulmonares. Mientras que en el estadio larval, como los renacuajos, por ejemplo, su respiración es branquial. ¿Ya? Su respiración es branquial. Tienen un desarrollo indirecto, es decir, van a pasar por un proceso de transformación. Acuérdense del renacuajo, ¿no? El renacuajo que vive en cuerpos de agua, respiración branquial, no presenta patas. A medida que va transformándose en un adulto, va cambiando, ¿no? Entonces, presenta una metamorfosis, ¿ya? También son poiquilotermos. Eh, su circulación, acuérdense que es doble incompleta. ¿Ya? Doble incompleta. Los peces tienen una circulación simple, ¿no? Los anfibios tienen una doble incompleta. ¿Ya? Entonces, esos son los anfibios. Los reptiles, en cambio, se caracterizan porque presentan una piel seca. Su cuerpo está protegido por escamas córneas. Aquí ellos ya presentan una respiración pulmonar. ¿Okay? También son dioicos, también presentan hembras y machos. Su fecundación es interna y pueden ser tanto ovíparos como ovovivíparos, ¿no? Los ovíparos son aquellos que colocan los huevos en el medio ambiente y el embrión se va a alimentar del vitelo, que es la yema del huevo, y va a eclosionar en el medio ambiente. Ovovivíparos, como les dije en el caso de los elasmobranquios, los ovovivíparos son aquellos que van a también formar huevo, pero el huevo se desarrolla dentro del vientre de la hembra, como en las boas, por ejemplo, ¿no? Y luego eclosionan en el vientre de la hembra y luego las crías salen, ¿no? Esos son los ovovivíparos. Y dentro de la clase de reptiles, pues como pueden ver en la imagen, tenemos a las tortugas, los lagartos, las lagartijas, las serpientes. Ya todos ellos son poiquilotermos también. Todos ellos son poiquilotermos. Luego tenemos a la clase aves. En el caso de las aves, ellos ya son homotermos, es decir, su temperatura corporal no depende de la ambiental. Ellos tienen características que le permiten regular la temperatura corporal. ¿Ok? Su cuerpo está protegido por plumas. Es una característica. Sus dos miembros anteriores han sido modificados en alas. En alas. Su respiración es pulmonar, ¿no? Presentan un pico modificado al revés. Presentan una boca modificada en un pico, ¿ya? Entonces, son dioicos, aquí vamos a tener hembras y machos también. Son ovíparos, son ovíparos. Son bípedos, es decir, se desplazan por sus dos patitas, ¿ya? Y presentan la membrana nictitante. Entonces, ustedes han visto los ojitos de las aves, ¿no? Se ve más en los búhos, ¿no? Presentan una membrana que protege, ¿no? El ojo. Entonces, presentan una membrana nictitante, ¿ya? No presentan glándulas sudoríparas, por si acaso, ¿ya? La forma del pico obviamente va a depender de la dieta del animal. En el caso de los pingüinos, su primer par de miembros, que vendrían a ser las alas, han sido modificadas en aletas, por si acaso. Ya ellos presentan aletas. Y sus plumas han sido reducidas para protegerlos del frío, ¿no? Entonces, porque los pingüinos básicamente son aves que van a tener que nadar para poder pescar su alimento, ¿no? Entonces se alimentan de peces. Entonces, en el caso particular de ellos, pues necesitan eh, abrigarse del frío de las aves, ¿ya? En su separata, ustedes van a tener un esquema, pero ahorita les muestro. Aquí, en su separata, ustedes tienen un esquema de las plumas, ¿no? Cómo están constituidas las plumas, ¿no? Cuáles son las partes de las plumas y además
también tienen, ¿cómo se llaman las plumas que se distribuyen en el cuerpo del ave, ¿no es cierto? Como tenemos acá las primarias, las secundarias, en el caso de las plumas caudales que se encuentran acá, que sirven como timonel, como timón, ¿no? Por eso le dicen timoneras. Ahí están, por eso le dicen timoneras, como en el momento de vuelo, pues ellos van a mover la colita para poder cambiar de dirección, ¿no? En el momento del vuelo. ¿Ya? Entonces, no se olviden también de revisar sus separados. ¿No? Bien. Y luego tenemos a los mamíferos como última clase del filum cordata. El filum mamífera se caracteriza porque presenta glándulas mamarias, ¿no? Presenta glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. El cuerpo está protegido de pelos. Estos pelos, ¿no? Estos pelos pueden modificarse. Se modifican en vello, lana, cerdas, púas, crines, ¿no? Ellos también son homotermos, es decir, su temperatura corporal no depende de la temperatura ambiental. Ellos tienen factores que le permiten regular la temperatura interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos una temperatura promedio de 36.5, 37 grados. Y a pesar de que en este momento estamos pasando un calor extremo por el verano, nuestra temperatura corporal sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos factores que permiten regular esa temperatura, por ejemplo, a través del sudor, ¿no es cierto? A través del sudor nosotros regulamos nuestra temperatura corporal. Ya, por eso decimos que somos homotermos. Homo igual, ¿no? Homotermos. Nuestra temperatura es constante, nuestra temperatura corporal es constante. ¿Ya? No vamos a depender de la temperatura del ambiente para mantener una temperatura corporal. Los mamíferos son vivíparos, es decir, las crías van a desarrollarse en el vientre de la madre, van a depender su alimentación del vientre de la madre. Y aquí tenemos como excepción a los monotremas. Los monotremas son los únicos mamíferos que se desarrollan por huevos, ¿ya? Son los únicos mamíferos que van a desarrollarse por huevos, son ovíparos, ¿ok? Luego entramos a la categoría de conservación, ¿no? Las categorías de conservación son una forma de clasificar a los organismos según su estado de conservación. Y de esa forma nosotros podemos saber fielmente cómo se encuentran sus poblaciones en la naturaleza, ¿no? Entonces, el objetivo principal de categorizar a estos organismos es evitar que ellos desaparezcan de la naturaleza, ¿ya? Entonces, dentro de la categoría de conservación, nosotros tenemos a los animales extintos, como la chinchilla chinchilla. Es el único organismo considerado extinto. Extinto en la naturaleza. No encontramos individuos de chinchilla chinchilla en la naturaleza. Sin embargo, estos sí los podemos encontrar en zoocriaderos y son vendidos como animales domésticos a nivel mundial. Pero se les considera extinto porque ya no existen estos animales en la naturaleza. ¿Ya? Tenemos especies en peligro crítico y en peligro de extinción. Eso significa que estos animales se encuentran en una situación tal que están inmediatos a desaparecer. Entonces tienen un peligro subyacente en su supervivencia, ¿ya? Entonces los factores que van a ponerlos en esta categoría puede ser una caza ilegal, ¿no? Venta ilegal, ¿no? O de repente lo que está ocurriendo mayormente es que el hombre está pues tomando el hábitat de estos animales y ellos ya no tienen dónde poder reproducirse, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de los que son considerados en peligro crítico? Entonces, dentro de lo que es peligro crítico, acá ustedes tienen una lista completa, ¿no? Entonces, ya dentro de esta lista, lo que son considerados en peligro crítico son la rana gigante, perdón, la rana andina de Junín, la rana de Titicaca, la pava blanca, el zambullidor de Junín, ¿no? El suri, el guanaco, el mono chora cola amarilla, el tapir. Todos esos son considerados en peligro crítico. ¿Ok? Entonces, y las especies endémicas, además, que son consideradas en peligro de extinción, vendría a ser la cotorra peruana, el guapo colorado, el churrete real, la cotorra peruana, perdón, cotorra, yo estoy con cotorra, el cortarrama peruano es un ave, el guapo colorado es un mono,
El churrote real es un ave también. El colibrí maravilloso también está en peligro de extinción. El delfín rosado, el lobo debe decir acá, no lodo, lobo de río, el pingüino de Humboldt, que es un ave, ya lo saben, la pariguana también, y el cocodrilo de Túnez. Todos esos se encuentran en peligro de extinción. ¿Correcto? Las especies en situación vulnerable son aquellas que ya sea por igual, ¿no? Por exceso de caza o pesca o destrucción de su hábitat, pues están en una situación tal que si nosotros no hacemos algo por su conservación, pueden pasar a la categoría inmediata superior, que puede ser peligro crítico o peligro de extinción, ¿no? Y aquí ustedes tienen ejemplos de estos organismos, ¿no? Ejemplos como el frailecillo, que es un mono, el machín negro, acá ustedes lo tienen, bueno, es un mono también, ¿no? Y está el machín blanco, ¿no? El armadillo gigante, la vicuña, el gallito de las rocas, el pelícano peruano, el piquero común, el guanay, la charapa, taricaya, son tortugas, y la tortuga verde y la boba, ¿ya? Entonces, esas son las especies en peligro, en situación vulnerable. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro en este tema? Para pasar a nuestro siguiente tema, que vendría a ser artrópodos transmisores de enfermedades. ¿Preguntas? Todo bien. Bien. En el caso de los artrópodos, como hemos visto en los insectos, lo hemos visto en los arácnidos, estos pueden ser objeto de enfermedades, pueden causar enfermedades o pueden ser transmisores de enfermedades, ¿no? Tenemos acá a los artrópodos que causan daño directo. ¿Cuándo decimos que un artrópodo causa daño directo? Es cuando el mismo artrópodo, el mismo insecto, el mismo arácnido de repente, es el que causa la enfermedad. Como por ejemplo estos gusanos llamados gusanos tornillos. Lo que son en realidad son larvas de moscas. La mosca coloca sus huevos en una herida abierta del cuerpo y la larva al nacer se alimenta del tejido que la rodea, ¿no? Horadando esa zona de la piel. Eso es lo que se conoce como miasis. ¿Ok? Eso es la miasis. Entonces, es el mismo insecto el que produce la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es un daño directo. Tenemos los piojos, por ejemplo, ¿no? Los piojos, cuando invaden la cabeza, al alimentarse, producen un prurito, un escozor insoportable que al rascarnos, pues nos hacemos heridas. Entonces, la invasión o la infestación por piojos se conoce como periculosis. Es otra enfermedad, ¿no? Que en el que el daño es directo, porque es el mismo piojo el que produce la enfermedad. En el caso de los ácaros, igual. Estos se suben a los organismos, los ácaros y las garrapatas. Ojo, ¿no? Se suben a los organismos para hacer daño directamente, ¿no? Entonces, ahí decimos que ellos hacen daño directo. El daño es directo. El daño es indirecto cuando estos organismos, estos artrópodos, son usados por otros agentes patógenos, como puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un protozoario, como medio de transporte. Estos agentes patógenos usan a los artrópodos como medio de transporte para poder desplazarse y llegar a su hospedero final. Este medio de transporte a estos insectos se les llama vectores, ¿no? Entonces, en el caso de los indirectos, acá están los vectores, ¿no? El daño indirecto puede ser mecánico o biológico. ¿Cuándo el daño indirecto es mecánico? Cuando el patógeno en el artrópodo, pero en la parte externa y no cambia, no se va a reproducir, no se va a multiplicar. Así como subió sobre el artrópodo, bajó, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las moscas. Ustedes saben que las moscas, al igual que las cucarachas, pueden pasearse y posarse por sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos ver moscas, por ejemplo, en los desechos de heces. Entonces imagínense ustedes una persona que está con diarrea por una salmonelosis, ¿no? Una bacteria. Viene la mosca, se posa ahí en esos excrementos, en esas diarreas, y se le pega ahí la bacteria, ¿no? En sus patas, en las cerdas de sus patas, se le pega la bacteria de la salmonelosis, va a volar
hacia una casa y se empieza a posar sobre la fruta, el pan, la comida. Entonces va dejando ahí a la bacteria, ¿no? Entonces viene alguien, se alimenta de esa fruta, no la lava, ¿no? O de repente come el pan donde se ha posado la mosca y ha dejado ahí la bacteria, come el pan y de repente esa persona tiene diarrea, ¿no? Entonces, la causal de la enfermedad no es la mosca, es la bacteria, ¿correcto? La bacteria produce la diarrea. Sin embargo, la mosca es la que es usada como medio de transporte. Eso es un daño indirecto, ¿ya? El daño directo, daño biológico, perdón, ese es un daño mecánico, la transmisión mecánica. La transmisión biológica es cuando el agente patógeno, es decir, la bacteria, el virus o el protozoario, están en el interior del vector, en el interior del insecto. Y en el interior del insecto, este agente patógeno, esta bacteria, este virus, este protozoario, se multiplica o se reproduce, ¿correcto? Entonces, y utiliza al insecto, al artrópodo, como medio de transporte. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de vectores y sus agentes patógenos. Por ejemplo, Anopheles, un insecto que es usado como medio de transporte por Plasmodium. Plasmodium es un protozoario parásito, ¿correcto? Entonces, una vez que Anopheles se alimenta de un vertebrado y este mosquito tiene al Plasmodium en sus glándulas salivales, nos transmite el Plasmodium. Y el Plasmodium, al ingresar a nuestro torrente sanguíneo, ¿qué produce? La malaria pálidus, ¿correcto? Tenemos a Lutzomia, otro insecto, que es usado como vector por Leishmania peruviana, un protozoario, y Bartonella basiliformis, que es una bacteria, ¿no? La Leishmania que produce la UTA, ¿no? Y la Bartonella produce la bartonelosis o enfermedad de Carrión, ¿no? Y así, el Pediculus humanus, que vendría a ser el piojo, ¿no? El Pediculus humano, que es el piojo, puede ser usado como agente, como vector, por otra bacteria, Rickettsia prowazekii. Esta bacteria, una vez que llega a nosotros, ¿qué nos produce? El tifus epidémico, que va a producir pues dolor de cabeza, va a producir dolor muscular, va a producir vómitos, etcétera, etcétera. Y así, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en este caso hay una transmisión biológica cuando los artrópodos son usados como vectores por agentes patógenos, que pueden ser bacterias, pueden ser protozoarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está entendido, ¿no? Bien. Luego entramos al reino Plantae. En el caso del reino Plantae, está formado por las plantas. En este caso, ellos también van a presentar células eucariotas, perdón, constituyendo su estructura. Estas células van a presentar pared celular, van a presentar pigmentos como los cloroplastos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Pueden estar conformadas por una célula, como el caso que vamos a ver de las algas, o pluri o multicelulares. Todos ellos son autótrofos, fotosintéticos, y presentan en su sistema, en su ciclo de reproducción, lo que se conoce como la alternancia de generaciones. ¿Ok? ¿Por qué alternancia de generaciones? Ustedes observen acá. En su ciclo de reproducción vamos a tener dos tipos de organismos. Los gametofitos, que son organismos haploides. Ahí está la fase haploide, la generación gametofítica. Y vamos a tener individuos esporofíticos, que son diploides. La fase diploide, generación esporofítica. Entonces, hay una alternancia de generaciones. ¿Correcto? Vamos a ver el ciclo. Esto es una descripción general, porque en todas las plantas vamos a ver el ciclo y van a ver que es lo mismo, solo que hay unas mínimas variaciones. ¿Ya? Entonces, en el caso de los individuos gametofíticos, estos van a ser masculinos y femeninos. ¿Ya? En un gametofito puede tener reproductor masculino o femenino, o pueden haber dos gametofitos, uno masculino y otro femenino. ¿Ok? Son haploides. Por tanto, por mitosis van a generar sus gametos, gameto masculino, gameto femenino. Y estos gametos van a fecundar, formando un cigoto. El cigoto se desarrolla formando un individuo que es el esporofito, que es diploide. El esporofito, por meiosis,
va a formar las esporas, que son haploides. Y las esporas germinarán formando los gametofitos nuevamente. ¿Ok? Ese es el esquema general de la alternancia de generaciones. Y dentro de las plantas nosotros vamos a encontrar a las plantas sin semillas, que están constituidas por las algas, los musgos y los helechos, y las plantas con semillas, que están conformadas por dos divisiones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, iniciamos con las plantas sin semillas. Dentro del grupo de las plantas sin semillas tenemos a las algas. Son consideradas las plantas más primitivas. ¿Ok? Pueden ser uni o multicelulares. Por eso pueden ser organismos microscópicos o macroscópicos, ¿no? Tienen pigmentos, dentro de ellos los cloroplastos. ¿Ya? Dentro de los cloroplastos vamos a ver pigmentos como la clorofila. No presenta estructuras orgánicas definidas como puede ser una raíz, un tallo, una hoja. No. Presentan un único cuerpo denominado talo. Ahí está. ¿Ya? Una única estructura de cuerpo denominado talo. Eso es para los celulares. ¿Okay? Si vemos su alternancia de generaciones, acá está la generación esporofítica, la cual genera las esporas por meiosis, y cada espora va a generar un gametofito. Gametofito masculino, gametofito femenino. Y cada gametofito a su vez formará su propio gameto. Estos fecundarán y el cigoto formado va a germinar, formando nuevamente el esporofito. Entonces, en esta alternancia de generaciones, nosotros vamos a ver que tanto el esporofito como los gametofitos son visibles, son grandes, ¿no? Aquí no hay ninguna predominancia. Mejor dicho, aquí en este caso, los dos tipos fases van a predominar. Se van a ver tanto los gametofitos como los esporofitos. ¿Ya? Bien. Dentro de las algas, vamos a ver 6 divisiones. Acuérdense que en el caso de las plantas, la división tiene la misma categoría que el filum. En los animales es filum y en las plantas es división. Entonces, dentro de las algas vamos a ver primero la división euglenophita. Aquí vamos a encontrar a las euglenas. ¿Ok? Estas algas son consideradas las más primitivas porque no presentan pared celular. Ahí la tienen. No van a presentar pared celular. Son organismos unicelulares y presentan un flagelo que le permite la locomoción. Presentan una mancha, acá está, una mancha ocular que recibe el nombre de estigma o cromatóforo. Cromatóforo, cromo viene de color, pues una mancha rojita. Si ustedes la ven al microscopio, se ve clarito una mancha roja, que es la llamada mancha ocular, estigma o cromatóforo, que es un fotorreceptor. Presenta como pigmentos en el cloroplasto la clorofila A y la clorofila B. Además presenta un carbohidrato de reserva que es el paranil. ¿Ya? Por si acaso, en su separata también van a encontrar esta imagen, ¿cierto? Esta imagen que ustedes están viendo aquí, de euglena, también la van a encontrar en su separata. Por eso yo les digo siempre que tengamos clases, tienen que haber trabajado con su separata. Acá. ¿Ya? Ahí está. Sí, se ve. Ahí está. ¿Ya? Y aquí está, como les decía, en la sustancia de reserva que vendría a ser el paranil. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, los pigmentos de clorofila que presentan son la clorofila A y la clorofila B. Su reproducción es asexual por bipartición, ¿ya? Aunque cuando ellos se enquistan también pueden formar gametos. ¿Ok? En la otra división que vamos a ver vendrían a ser las pirrofitas, los llamados dinoflagelados. Dino porque tienen dos flagelos, ¿ya? Presentan un flagelo transversal y un longitudinal, ¿ya? En este caso, son organismos también unicelulares. Todos ellos son unicelulares. La pared celular que van a presentar estas algas va a formarse como placas de celulosa. Su pigmento va a ser la clorofila A y la clorofila C. Viven en pocas profundidades. ¿Okay? Ellos van a presentar bioluminiscencia y también van a secretar una sustancia tóxica.
Y por tanto, en grandes cantidades, estas algas van a producir lo que se conoce como la marea roja, que es una marea tóxica. O sea, la toxina de estas células, como han crecido en población, pues aumenta también y puede causar la muerte en gran cantidad de peces, moluscos. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces la gente se emociona cuando salen las noticias. No ha varado, no se sabe por qué han variado una cantidad de peces muertos en la orilla y es por la marea roja, por estas algas que producen sus sustancias tóxicas. Entonces la gente se emociona y va a recoger los peces, ¿no? Y ya sea para que los coman o los vendan, pero lo que no saben es que estos peces, estos moluscos, han absorbido esta sustancia tóxica. Y si nosotros nos alimentamos de esos peces, también vamos a absorber esa sustancia tóxica, produciéndonos desde una diarrea hasta algo más complejo, como puede ser la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Esos son los dinoflagelados, la división pirrofita. Luego está la división crisofita, que correspondería a las diatomea, también son organismos unicelulares, y a estos los vamos a poder también encontrar en agua dulce, ¿no? También en agua marina. Aquí está, estos se van a caracterizar porque sus pigmentos van a ser principalmente la fucosantina, ¿no? Que es el que le va a dar el color pardo amarillo a esta alga. Sin embargo, también tiene clorofila A y clorofila C, al igual que las pirofitas, ¿ya? Eh, También va a presentar una sustancia de reserva que son las crisolaminares, así se llama su sustancia de reserva, ¿no? Crisolaminares. Sus paredes de celulosa van a tener unas precipitaciones con formas de placas de sílice. Entonces van a tener una ornamentación de sílice. Van a tener formas variadas y su pared celular está llena de incrustaciones de sílice, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes formas, ¿no? Las formas alargadas, como ven acá. Acá está una alargada, otra alargada, que son las pennadas que le dicen, ¿no? Y también vamos a ver las redondeadas, como estas, que son las llamadas centrales, ¿no? Entonces, esas son las crisofitas. Luego tenemos la clorofita, la división clorofita que corresponde a las algas verdes. Estas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Creo que vemos solo pluricelulares acá, ¿no? Y también pueden formar colonias, como en este caso, ¿no? En bulbos. Está formando colonias, ¿no? Van a tener un pigmento que es la clorofila A y la clorofila B. Estas clorofilas es lo que le dan este color verde llamativo a estas algas, ¿ya? Y dentro de las más comunes que tenemos son las pulvas, creo que son estas, si no me equivoco, que tienen que les dicen lechuga de mar, porque tienen las hojas semejantes a una lechuga, ¿ya? Se considera que a partir de estas algas, las algas clorofitas, han evolucionado las plantas más complejas. ¿Ok? Luego tenemos la división rodofitas, que vendrían a ser las algas rojas. El color característico se debe a dos pigmentos, la ficoeritrina y la ficopirina. El ficoeritrina es un pigmento rojo y la ficoeritrina es un pigmento azul. También tienen clorofila, ojo. Sin embargo, predomina más la ficoeritrina y la ficopirina. Entonces, dependiendo de las condiciones del medio, estas van a tener diversas coloraciones, que puede ir desde el verde, debido a la clorofila que presentan, o pueden predominar más las ficoeritrina y ficopirina y van a tener una coloración roja, azulada, un rojo muy llamativo o un rojo pardo, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentran. Van a tener también una sustancia de reserva a la que le llaman almidón de Floridia, ¿ya? También van a almacenar sacarosas y lípidos, ¿ok? Estas son fuentes de alimento, sirven como fuente de alimento, ¿no? Tanto al hombre como a los animales. Aquí tenemos, ahí en su separata le han puesto un ejemplo que es la pórfira, que es un alga que forma parte del nori, ¿no? El nori es un conjunto de algas que sirven como fuente de alimento en Japón, ¿no? Y que pueden elaborar el sushi, por ejemplo. En nuestro caso, tenemos a Chondracanthum chamisoi, que cuando nosotros comemos ceviche, por ejemplo, o hacemos un sudado,
pues ponemos esa alguita, ¿no? Encima, ¿ya? Entonces, ese es el chontacanto, ¿no? Que viene en el ceviche, ¿ya? Luego tenemos la división feofitas, que vendrían a ser las algas pardas, que son las algas grandes, son algas de gran tamaño. El pigmento que va a predominar en este tipo de algas son la afcosantina, los carotenos, van a predominar la neosantina también. Otro pigmento es la luteína. Y aquí también va a haber clorofila A y C, ¿ya? Son algas muy resistentes y a diferencia de las otras algas, estas algas ya van a presentar estructuras muy semejantes a las plantas superiores. Aquí ya vamos a ver una especie de hoja, que vendría a ser el filoide, una especie de tallo, a la que se le llama cauloide, y una especie de raíz, ¿no? Que se le llama rizoide, ¿ya? Entonces, y estas sirven como fuente de alimento también, sobre todo en Chile, ¿no? Esa es las algas. Luego, la siguiente división que vamos a ver de las plantas sin semillas son la división briófitas, que vendrían a ser los musgos, los helechos, ¿no? Estas son plantas muy diminutas, pequeñitas, solo miden algunos cuantos milímetros, y eso se debe a que carecen de sistema vascular, no tienen flujo misceláneo. Lo que vemos acá es una estructura que es el gametofito, y sobre el gametofito está creciendo el esporofito. Entonces, en su ciclo de vida, vamos a ver que en el esporofito hay una estructura, es el esporangio. Y en el esporangio se forman las esporas. Una vez que las esporas han sido formadas, salen del esporangio y germinan de forma radical, se ramifican, formando el protonema. Y a lo largo del protonema va a desarrollarse los gametofitos masculinos y femeninos. Los gametofitos masculinos tendrán el anteridio, que es el reproductor masculino. Ahí ustedes lo tienen. Y formarán los anterozoides, que son los gametos masculinos. El gametofito femenino es el arquegonio, y ahí se forma la ósfera. Los anterozoides llegan al arquegonio, fecundan la ósfera, y sobre el gametofito femenino crece el esporofito. Aquí la generación predominante vendría a ser el gametofito, que es lo que se ve. El esporofito es chiquitito, chiquitito, ¿no? Entonces, los musgos van a crecer en ambientes húmedos, ¿ya? Donde caídas de agua, troncos caídos, paredes viejas, ahí van a crecer los musgos. Y pueden ser hepáticas, es decir, que son lobuladas, por ejemplo acá, estas son briófitas hepáticas, o también pueden ser filiformes, ¿no? O sea, alargadas, como en este caso, ¿ya? Luego tenemos a los helechos, la división pteridofita. Los helechos son también llamados traqueofitas porque ya tienen tejidos, es decir, presentan un tallo que es subterráneo, que es el rizoma, de donde se desprende la raíz, y luego está la hoja o fronda. En la hoja o fronda encontramos estructuras que son los soros. Dentro de los soros están los esporangios, y dentro de los esporangios se forman las esporas. Una vez que se han formado las esporas, que es lo que estamos viendo acá, caen al suelo y forman el gametofito, que es el prótalo. Y sobre el prótalo, que es el gametofito, va a desarrollarse el reproductor femenino, que es el arquegonio, y el reproductor masculino, que es el anteridio. Los anterozoides llegan al arquegonio, fecundan la ósfera, y sobre el prótalo va a crecer el tallo, que es el rizoma, y luego el fronde, las hojas. Ya, entonces aquí estamos viendo los soros. Lo que ustedes ven, estos circulitos negros son los soros, ¿no? Ahí están los helechos. Esas son las plantas sin semilla, ¿no? Luego las plantas con semillas, ahí tenemos dos divisiones, la división gimnosperma y las angiosperma. La división gimnosperma se caracteriza porque no presenta un pistilo, por tanto no presenta fruto. La semilla crece al descubierto, ¿no? Aquí tenemos a las flores de este tipo de plantas, que son los llamados conos, ¿no? Si ustedes pueden ver, estos conos son aquellos que se usan para adornos de Navidad. Entonces, ¿quiénes vamos a tener acá? A las plantas coníferas, como el pino, el ciprés, las araucarias, ¿no? En esos árboles que nosotros vemos son los esporofitos, y sobre los esporofitos van a crecer las flores más femeninas y masculinas. En las flores femeninas están formadas por estas escamas, que son las llamadas hojas carpelares, y ahí vamos a ver al reproductor femenino.
Igual, las hojas carpelares del cono masculino desarrollan el grano de polen. El grano de polen es alado, tiene unas alitas que con el viento van a llegar hacia la flor femenina. Van a fecundar en la ósfera y se va a formar el embrión y se forma la semilla. Una semilla alada. Entonces, una semilla con ala. El viento sopla, se lleva la semilla cae al suelo y crece el esporofito. ¿Ok? Entonces, esta es la característica de este tipo de división. En el caso de la división angiosperma, estas van a presentar una semilla que está protegida dentro del fruto. ¿Ok? Porque acuérdense que el fruto se forma del ovario, que vendría a ser el pistilo. El pistilo es la fusión de las hojas carpelares, ¿no? Entonces, estas son plantas primitivas, hojas primitivas, y ya el pistilo vendría a ser la fusión de las hojas carpelares. Entonces, la semilla crece dentro del fruto. Dos clases dentro de la división, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y aquí ustedes tienen la diferencia. Monocotiledóneas, ¿por qué? Porque el embrión va a presentar una hoja primaria, que es una hoja de reserva. Aquí hay sustancias de reserva. Esa hoja de reserva es el cotiledón. Entonces, como tiene una O, le dicen monocotiledónea. Si tiene dos, serán dicotiledones. Otra diferencia es que las hojas, cuando estas plantas ya crecen, van a presentar sus nervaduras paralelas, van a crecer una al lado de la otra, en las monocotiledones. Sus haces vasculares, es decir, sus floema y xilema, están distribuidos de forma dispersa, al azar. Sus piezas florales, es decir, los pétalos que los conforman, están en número de 3 o múltiplo de 3. Y el grano de polen que presentan tiene un poro o una hendidura. No presentan crecimiento secundario, es decir, su tallo es herbáceo. Todas estas son plantas herbáceas. ¿Ok? En las dicotiledóneas, en cambio, vamos a ver que sus hojas presentan nervaduras ramificadas. Sus vasos, a sus haces vasculares, vasos conductores. Entonces, ya, un minutito, por favor. Su distribución es radial. Sus distribución de las piezas florales es en 5 o múltiplo de 4 o 5. Y su grano de polen presenta 3 poros o 3 hendiduras. ¿Ok? Entonces, la reproducción ya la hemos visto cuando hemos visto reproducción en las plantas. El grano de polen llega al pistilo, fecunda en la ósfera y en el momento que se forma el embrión, se forma el endospermo formando la semilla, ¿no? El ovario madura formando el fruto y de esa forma es que el fruto al caer maduro suelta la semilla y la semilla crece en una nueva planta. ¿Ya? En este caso, tenemos una fecundación doble, como dijimos, ¿no? El primer núcleo espermático forma el embrión con la ósfera y el segundo forma el endospermo con el núcleo secundario. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes en su separata tienen también la utilización que se da a las plantas, ¿no? No se olviden de leerlo, ¿no? Ahí la tienen. Y también tienen aquellas que están en peligro crítico. Y también tienen lo que es el tema de seguridad alimentaria. ¿Ok? Bien, chicos, nos ganó la hora. Las claves se las estoy dejando al final. Acá ustedes tienen las claves de esta semana, ¿ya? Entonces, ya nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien que solo nos queda una semana más, ¿ya? Cuídense, chicos. ¿Ok? Vale.